El pobre de Nazaret, capítulo 1, del padre Ignacio Larrañaga. Una larga noche. Subid a Jerusalén. Habían transcurrido aproximadamente 2 jornadas desde que salieron de Nazaret. La primavera había estallado silenciosamente, y el valle de Esdrelón era una alfombra verde y perfumada. Entre cánticos y aleluyas, los peregrinos habían avanzado durante 2 días por una ruta bordeada por una explosión de arbustos, retama, enebro, mirto, jara, todo remontado en flor, y teniendo siempre a la vista, a lo largo del proyecto, el macizo del Tabor. Familiares, vecinos y amigos de Nazaret, formando una compacta caravana, se habían congregado en un punto determinado de la aldea para partir todos juntos en peregrinación hacia la ciudad santa. Y después de rezar 2 salmos, habían partido en efecto alegremente, como quien va a una fiesta, unos montados en sus jumentos, otros a pie, y todos vestidos con sus típicos trajes de peregrinos y calzando sandalias atadas con tiras de cuero y con suficientes provisiones para el viaje. La peregrinación duraba aproximadamente 4 jornadas, y jalonando el camino con bendiciones y cánticos, los peregrinos habían penetrado profundamente en la quebrada geografía de Samaria. El viaje ya no era una aventura peligrosa como en otros tiempos. Unos años antes, Arquelao había sido depuesto y por primera vez Roma había designado a un procurador. Los caminos estaban bien protegidos y defendidos contra los eventuales asaltos, cosa muy frecuente en aquella región. Probablemente era la primera vez que Jesús subía en peregrinación a Jerusalén. Estaba por cumplir los 13 años, edad en que la ley consideraba al israelita como mayor de edad. Desde este momento, el adolescente era considerado como Bar Mitzvah, condición social que le permitía al joven leer el Torá en público, pedir aclaraciones y expresar sus opiniones. Por lo que luego sucedió en el templo, podemos conjeturar que el adolescente tenía para esta época altas experiencias espirituales desproporcionadas para su edad y de una profundidad probablemente desconocida hasta para sus propios padres, si tenemos en cuenta la manera como estos reaccionarían después en el templo. Un día, sus padres, después de haber deliberado entre sí, se decidieron a invitar al hijo a participar por primera vez en la peregrinación. No sabemos qué sucedió en su interior. Aves bulliciosas debieron alzar el vuelo en su alma juvenil. Sensible como era, sus cuerdas debieron entrar en una desusada vibración, y seguramente vivió los días precedentes a la peregrinación en un alto voltaje emocional. Y aunque es verdad que el Padre habita en el corazón del hombre, y es ahí donde se debe adorar para la tradición israelita, el único reside en su templo, igual que antiguamente en el arca, y por eso es necesario subir al templo de Jerusalén para adorarlo. Continuaron avanzando los peregrinos y pasaron junto a una colina escarpada donde se alzaba la ciudad de Samaria, que evocaba una historia dolorosa para el pueblo de la Biblia. Efectivamente, en el año 880 a.C., el rey Omri, en una acción sistemática, se desprendió del reino de Judá y fundó un nuevo reino, el de Israel. Omri compró una abrupta elevación que constituía una excelente defensa natural a su propietario Shemer, y allí fundó y levantó la capital del nuevo reino, que tomaría su nombre de su antiguo propietario, llamándose Samaria. Durante casi 800 años,
esta capital sufrió las más violentas alternativas hasta que finalmente el rey Herodes la fortificó y la dotó de suntuosos templos y palacios, denominándola Sebasto, término griego que significa Augusto, en honor de Octavio César. Recuerdos tristes para cualquier israelita. Los peregrinos continuaron recorriendo el territorio samaritano, atravesando el estrecho paso que se abre entre los montes de Ebal y Garizim. Se detuvieron sin duda en Siquem para calmar su sed y recuperar fuerzas. Y luego de varias horas de camino, surgió de pronto ante los asombrados ojos de los peregrinos, como un sueño de luz sobre el horizonte, la espléndida vista de Jerusalén, abrazada por sus murallas, y sobresaliendo como una brillante visión sobre una colina, el templo herodiano en todo su esplendor, visible desde muchas leguas a la redonda. Un anhelo incontenible, encerrado y cautivo en sus galerías interiores, saltó a las gargantas de los peregrinos y estalló al unísono: «Oh Jerusalén», y enseguida de todas las bocas brotó también unánimemente el Salmo 122. ¡Qué alegría cuando me dijeron! El adolescente miraba y guardaba silencio. ¿Qué otra cosa podía hacer? Un torrente no se puede canalizar por un surco, ni encerrar un vendaval en una gruta, ni la pasión del mundo meterla por el agujero de una flauta. Solo el silencio puede contener lo infinito. El adolescente miró y guardó silencio, y en su silencio se agitaron las vastas corrientes de los mares, la vibración de las arpas y el eco de los ciclos, todo envuelto en la infinita ternura del Padre. Oh Padre, después de este desahogo emocional, los peregrinos reemprendieron la marcha, descendieron por los bordes del monte hasta el arroyo Cedrón, que flanquea el monte de los Olivos, y subiendo por el collado Moria, entraron en Jerusalén por una de las puertas de oriente, llegando a la piscina de Bethesda, donde se lavaron y refrescaron y saciaron su sed. El adolescente debió vivir las solemnidades pascuales con su mirada fija más hacia adentro que hacia afuera. Comenzaba a asomarse al balcón de la vida, y como todo adolescente, debió caminar de impacto en impacto al contemplar las ceremonias rituales y ver los corderos degollados, viendo desfilar a los oficiantes y observando cómo los levitas rociaban el altar con la sangre de los sacrificios y asaban luego la carne sacrificada. Seguramente era la primera vez que el adolescente presenciaba un ritual sacrificial tan solemne y pudo haber tenido frente a él dos reacciones distintas y hasta contrarias. En primer lugar, pudo haberlo vivido moviéndose al interior de la ceremonia con una hondura y novedad nunca experimentadas por ningún otro. Si fue así, jamás la materia y el espíritu habrían llegado a una alta función como en estos días. Si ese fue el talante de la personalidad de Jesús, ¿no habría sido más bien negativa su primera impresión de los sacrificios rituales hace 12 años? No nos consta, por ejemplo, que Jesús hubiera asistido a un culto sacrificial en los días de evangelización. Pocas veces acude al templo, y cuando lo hace, no es para ofrecer sacrificios, sino para el ministerio de la palabra. Para orar, no se dirigirá al templo ni a la sinagoga, sino a los cerros solitarios. Tampoco nos consta que hubiera llevado alguna vez a sus discípulos para participar en la liturgia del templo, ni que se los recomiende. Por estas y otras circunstancias similares, bien podríamos concluir que las primeras impresiones de Jesús en el templo podrían no haber sido muy positivas. El drama de un adolescente. Pero debió haber mucho más. Algo importante debió suceder por esos días en el mundo interior del adolescente. Crecía en las experiencias divinas y humanas, nos dice Lucas 2.
Jesús estaba comenzando a atravesar la etapa de la adolescencia, quizá con una madurez prematura, lo que cabría deducir por su actitud de autonomía, al quedarse en el templo sin pedir autorización a sus padres. Ya sabemos qué cosa es la adolescencia: largo, agitado, vientos que golpean, impresiones que desconciertan, en fin, la travesía de un remolino. Un día Jesús escalará las altas cumbres donde duermen las tempestades, pero hoy siente en sus horizontes vacilaciones e incertidumbres. ¿A dónde debe dirigir sus pasos? ¿Qué rumbos y qué destino tiene marcados el Padre para él? ¿Qué hacer ahora mismo? Teniendo presente la escena que vamos a analizar, el hecho de quedarse en el templo, bien podríamos concluir que en estos días debieron ocurrir en las profundidades del adolescente grandes novedades, fuertes experiencias espirituales, misteriosas fuerzas debieron agitarse, no exentas de perplejidades y sobresaltos. Además de verdadero Dios, Jesús era también verdadero hombre, y todo adolescente es eso: inseguridad, búsqueda, inestabilidad. ¿Qué experiencias espirituales podría haber vivido el adolescente en esos días que le impulsaron a tomar la decisión de quedarse en el templo? Asomémonos cautelosamente, con temor y temblor, al misterio infinito, llevando en las manos como única luz una tea hecha de conjeturas y deducciones. El adolescente debió sentir todo peso de la gloria divina en un contraste. En Nazaret era todo tan vulgar, y aquí en Jerusalén todo tan espléndido. Tanto esplendor y tanta maravilla para realizar al maravilloso. El adolescente debió sentirse tan abrumado por el peso de tanta gloria, vencido por la enorme realidad de Dios, que seducido y cautivado decidió quedarse en el templo. ¿Con qué finalidad? ¿Para dedicarse al servicio divino? No lo sabía exactamente. En todo caso, no se perdió, se quedó. ¿Cuántos días permanecieron los vecinos de Nazaret en la capital teocrática? No había normas establecidas, ni siquiera costumbres. Se supone que habrían permanecido 4 o 5 días en torno a la fecha sagrada del 14 de Nisan. Saciado su espíritu de novedades, rebosante su alma de fervor y muy satisfechos todos, los nazaretanos emprendieron el viaje de regreso a su aldea. En las tradiciones caravaneras del Oriente no había normas rígidas de disciplina. Al contrario, lo normal era que a lo largo del trayecto el grupo general se dividiera y subdividiera con gran espontaneidad, habitualmente hombres con hombres, jóvenes con jóvenes, mujeres con mujeres, a relativa distancia unos subgrupos de otros. Solo por la noche, al llegar al albergue donde se proponían pernoctar, se congregaba toda la comitiva. A los 12 años, un muchachito a punto de entrar en la mayoría de edad compartía sin duda con mucha espontaneidad y vitalidad esta elasticidad de las costumbres de las caravanas. En este contexto, María y José no tenían por qué preocuparse, y así no se percataron durante toda la jornada de la ausencia de su hijo. Pero al final del día, al reunirse todos los subgrupos, lo buscaron sin encontrarlo. Recorrieron, no sin ansiedad, todos los grupos familiares, preguntaron una y otra vez a parientes y conocidos, pero todo fue en vano. Nadie había visto al niño. No se quedaron, sin embargo, con los brazos cruzados. Al día siguiente se incorporaron a la primera caravana que pasó por el lugar y regresaron a Jerusalén. E inmediatamente, angustiados, se lanzaron al torbellino de las calles de la ciudad. Por esos días, Jerusalén era un mar agitado y crecido, repentinamente por la confusión de idiomas, de gentes venidas de los rincones más remotos del imperio. Según los historiadores, Jerusalén tendría en esa época aproximadamente 250,000 habitantes,
y se calcula que con la afluencia de peregrinos esa cantidad se duplicaba. Llegaron al templo caravanas de peregrinos que entran y salen, una baraúnda enloquecida de sacrificios, ofrendas y ceremonias rituales. Un movimiento hirviente y estridente de animales para el sacrificio, toros, corderos, aves, y tenderos, boneros, vendedores ambulantes. Los esposos miran, preguntan, recorren las distintas dependencias del templo, saltan de nuevo a las calles, recorren plazas y mercados, se asoman a todos los recovecos una y otra vez, dentro y fuera de las murallas, sin apenas dormir, sin tiempo para alimentarse, devorados por la incertidumbre y la ansiedad. Al tercer día, nuevamente en el templo, después de volver a recorrer todos sus recintos y asomarse a todos los patios, de pronto divisaron a lo lejos, al amparo de un pórtico, a un grupo de ancianos de túnicas blancas y largas barbas, arremolinados en torno a un jovencito. Se aproximaron al grupo y era él. Se quedaron contemplándolo a cierta distancia sin abordarlo. No podían dar crédito a lo que estaban viendo sus ojos. ¿Su pequeño? Preguntando, respondiendo y discutiendo con los doctores. Contrastadas emociones se agolpaban al espíritu de María y José. La ansiedad de la búsqueda a lo largo de 3 días se trocaba ahora en la alegría del encuentro. La alegría, a su vez, el estupor ante esta escena. Y todos estos sentimientos juntos se fundían finalmente en un inmenso signo de interrogación sobre la personalidad de su pequeño que los estaba trayendo de sorpresa en sorpresa. La madre no pudo más, lo llamó por su nombre, se abrazaron sin decir una palabra, lo tomó de la mano y sacándolo del recinto sagrado, y ya segura de haberlo recuperado, abrió su corazón y dio rienda suelta a la atención retenida durante 3 interminables días. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados andábamos buscándote como lo relata Lucas 2. Hubo un breve momento de silencio. El hijo levantó los ojos y mirándole al rostro a su madre dijo: Madre mía, ¿por qué me buscaban? Mi padre es mi madre. Un meteoro puede salirse de su órbita y perderse en los espacios siderales, pero yo vivo acurrucado en el hueco de su mano y no puedo perderme. Falla un eslabón y falla toda la cadena de las generaciones, pero una corriente inmortal nos une al Padre y a mí, y así somos una cadena sin eslabones. Nunca me pierdo, Madre, en la arena del desierto, en el seno del mar, en los cerros soleados, siempre estoy solo, pero nunca solitario. Perdido sí, pero a la vez encontrado. Una potente borrasca ha pasado por mí, Madre, y me ha arrancado del surco y no puedo hacer lo que quiero. Desdichada la madre a quien le ha tocado en suerte tan extraño hijo. Prepárate, porque tú también tendrás que pasar por las manos de una tempestad, pero después tus pacientes manos y tu ansiosa mirada cobijarán la orfandad del mundo. Discúlpame, madre, también yo hago lo que no quiero, sino lo que mi padre quiere. Y ahora vámonos a Nazaret, allí nos espera una larga noche. Lucas nos informa que sus padres no entendieron la respuesta. ¿No sabían que debo dedicarme a las cosas de mi padre? ¿Qué es lo que no entendieron? Las palabras. Las palabras en su significado directo estaban claras. Lo que no entendieron fue el contenido y el alcance de esas palabras, y sobre todo la actitud del niño. Señal evidente de que el misterio profundo del Hijo estaba total o parcialmente velado a sus padres. En este sentido, el Evangelio nos entrega noticias contradictorias. Por un lado, el ángel informa a María: será llamado Hijo del Altísimo. Y ahora, por otro lado, juntamente ahora, cuando en esta respuesta nos llegan ecos lejanos de aquellas antiguas palabras de la Anunciación, ahora resulta
que la madre no entiende nada. ¿Qué había pasado? ¿Cómo se explica esta amnesia? Se había esfumado el resplandor de la Anunciación en el polvo del camino ante la vulgaridad de la vida cotidiana tan monótona y prosaica. Se había decepcionado la madre, también ella, en vista de que nada extraordinario sucedía, temiendo haber sido víctima de una alucinación. Hubiésemos esperado que la escena del templo hubiera entreabierto la puerta del misterio del Hijo a los ojos de los padres, pero no. Lo que sucede al parecer es lo contrario. Parece un misterio fugitivo alejándose cada vez más. Lo único que sabemos es que ciertamente a la madre no se le dieron las cosas hechas, acabadas y definitivas, sino que ella, al igual que los demás peregrinos, tuvo que recorrer el camino de la fe hacia el conocimiento del misterio trascendente de su Hijo, buscando y meditando en su corazón. El pobre de Nazaret. El silencio se hizo carne y habitó entre nosotros, y nadie ha visto ni una centella de su fulgor. El pobre vivió exiliado en la vecindad de la sombra, mientras la sangre circulaba en sus dilatados valles. Siendo el eje de la historia, su punto de arranque y su consumación, Cristo tendría todos los derechos a que su persona y su vida contaran con una comprobada documentación accesible a cualquier historiador creyente o agnóstico. Pero no, él es también un exiliado de la historia. Las fechas cruciales de su cronología, como la de su nacimiento, el inicio de la evangelización, su pasión y muerte, todo está envuelto en la niebla, sometido a la discusión y a la duda. Igualmente, existen grandes lagunas sobre los itinerarios que siguió Jesús en su actividad evangelizadora, así como en la ubicación topográfica de sus andanzas apostólicas. En síntesis, no nos podemos dar el lujo de disponer y ofrecer una biografía documentada, históricamente convincente, porque lo que nos ha transmitido la comunidad creyente primitiva es una amalgama de elementos históricos de mayor o menor autenticidad y confesiones de fe, de tal manera entreveradas que resulta difícil desdoblar el Cristo de la fe y el Cristo histórico, con el agravante de que los cimientos de este Cristo histórico difícilmente resisten un severo análisis de acuerdo con los principios de una historiografía rigurosamente crítica. Las fuentes antiguas no cristianas nos han transmitido unas pocas e insignificantes noticias sobre Jesús. Encontramos algunas noticias directamente referentes a los cristianos e indirectamente a Cristo en los historiadores Tácito, Suetonio, Plinio el Joven. Lo que resulta chocante, casi increíble, es el silencio casi total que guarda el historiador judío Flavio Josefo sobre Jesús, cuando por contraste dedica, por ejemplo, largas páginas a Juan Bautista y a otras figuras desconocidas. Si miramos a través del prisma de las fuentes no cristianas, podemos concluir que Cristo fue una figura históricamente oscura e irrelevante, un verdadero pobre en la perspectiva de la historia de los hombres. Una buena parte de los habitantes de Galilea no eran judíos sino gentiles, e incluso los judíos de esta región eran despreciados por los capitalinos y considerados como relajados e ignorantes en los asuntos de la ley. En su libro Antigüedades Judaicas, Flavio Josefo nombra más de 400 poblados de Galilea, pero Nazaret no está entre ellos. Tampoco aparece en las páginas del Antiguo Testamento. Para los geógrafos, historiadores y polígrafos en la antigüedad, Nazaret no existe. Aunque Lucas califica a Nazaret con el término ciudad, en realidad no pasaba de ser un minúsculo villorrio compuesto de 20 o 30 familias dedicadas al pastoreo, la agricultura o la artesanía, que vivían en una especie de grutas excavadas en las laderas de una colina,
con una puerta de entrada y, en el mejor de los casos, una pequeña ventana. El conjunto del poblado estaba circunscrito a los límites marcados por la línea de los sepulcros, una línea trazada por la moderna investigación arqueológica. En las medidas actuales, Nazaret ocupaba en total un espacio equivalente a unas 3 manzanas o cuadras. La estrella se detuvo en Nazaret, y esta vez la estrella no era un chorro de luz, sino un resplandor oscuro. Si nos impresiona la figura de un Cristo despojado de todo relieve histórico, la bóveda del silencio que se cernió sobre Nazaret para cubrir obstinadamente los 30 primeros años de Jesús rompe todas las coordenadas del sentido común y vuelan por los aires nuestros cálculos de probabilidad y nuestra capacidad de asombro. De estos 30 oscuros años, los evangelistas no nos informan absolutamente nada, salvo que estaba sujeto a sus padres. Todo lo demás es silencio, señal evidente de que la tradición no había proporcionado ninguna información acerca de esos años. La comunidad cristiana primitiva no disponía de la más remota referencia sobre esos años como para entregarla a los reporteros, evangelistas que ávidamente buscaban noticias. Nada se había filtrado sobre esos años. Todo había quedado sepultado en la urna del olvido para siempre. Pero hay algo más. Bien sabemos que una vez que la comunidad primitiva confesó a Jesús como Kyrios, Señor Dios, nació entre los hermanos una ansiosa avidez por rescatar todos los recuerdos sobre Jesús, y naturalmente los hermanos escarbaron exhaustivamente en el único lugar de la noticia sobre esos años, María. Y así, hoy día disponemos, por ejemplo, de los llamados evangelios de la infancia, y cosa increíble, la madre realizando seguramente esfuerzos supremos para extraer del inmenso pozo de esos 30 años algunos episodios relevantes o simplemente interesantes para ser narrados. No encontró nada válido, nada que a su entender mereciera la pena resaltarse o consignar, sino la escena de los 12 años en el templo. ¿Cómo entender esto? Dios ha llegado para desbaratar nuestros cálculos de probabilidad. El único se ciñó una triple corona: la pobreza, la soledad, el silencio. Y ceñido con esta corona, se sumergió en las oscuras aguas del anonimato, en la quietud de una larga noche. Los planetas se pararon, el pulso del mundo se detuvo, y la claridad fue devorada por la penumbra. ¿Y en dónde se ocultó Dios? En el cautiverio lo encontrarán. Hizo del silencio su música y de la soledad su morada. ¿Qué sucedió pues? ¿Dónde quedaron los sistemas, los modelos, los valores, las eficacias? Todo se lo llevó el viento. En adelante solo quedan en pie la pobreza, el silencio, la soledad. Un silencio ante el que nosotros nos quedamos mudos, como ante una noche impenetrable, y una noche poblada de preguntas. ¿Qué pretendía el pobre de Nazaret con esta actitud? ¿Para qué se encarnó entonces si no se manifestaba al mundo? ¿Acaso encerraba todo esto alguna aterradora lección sobre la eficacia de la ineficacia, sobre la utilidad de la inutilidad? De tal modo fue uno de tantos en la vulgaridad de Nazaret durante 30 años, que les tomó completamente de sorpresa a sus paisanos, incluso a sus parientes, cuando un día se alejó de ellos y comenzó a hablar y actuar. ¿No es este el hijo del carpintero, como nos dice Marcos? Muchos oyentes quedaron atónitos y decían: ¿de dónde le viene a estas cosas? ¿No es este el hijo de José?, nos dicen Lucas y Juan. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Estas y otras exclamaciones están indicando claramente hasta qué punto debió ser rutinaria y oscura su vida, y que no hay título más exacto para Jesucristo que este: el gran pobre.
¿Cómo se explica este silencio? Cristo comenzó primero por renunciar a todas las ventajas de ser Dios y después se sometió a todas las desventajas de ser hombre, de tal manera y con tal radicalidad que llegado el momento del apuro, no se le ocurrió meter la mano en el bolsillo de su divinidad para sacar de allí una carta mágica que lo liberara del susto de la muerte, de la decepción por la volubilidad de las multitudes, de la tristeza de la agonía, de la fatiga de los caminos, de los momentos de desaliento. Fue fiel al hombre hasta las últimas consecuencias. No solo descendió hasta las aguas infrahumanas cuando estaba clavado impotente en la cruz, sino que desde el comienzo estuvo sumiso y obediente a la condición vulgar de cualquier vecino, sometiéndose siempre a las limitaciones inherentes a una raza y una aldea completamente irrelevantes, sin emerger jamás de la cotidianidad con sus pequeñas preocupaciones y necesidades, implicado en los chismorreos del vecindario, sin aureola de santidad, sin ribetes de heroísmo, sin dejar huellas en la historia, sin levantar cabeza por encima de sus paisanos, simplemente como alguien que no es noticia para nadie y de quien no hay por qué preocuparse. El Hijo se sumergió en toda la densidad de la experiencia humana. Todo esto significa la encarnación del Hijo de Dios, acontecimiento por el que el Hijo se convirtió en el gran pobre, trabajando con sus manos. Una serie de circunstancias contribuyeron a forjar la rica personalidad de Jesús. En primer lugar, su condición de trabajador manual. No es un hombre que levante el vuelo a las nubes sobre sus teorías. Sus instituciones y enseñanzas son concretas, realistas y tangibles, como el pedazo de madera en el que trabaja. Según Marcos, la gente de Galilea exclamaba: ¿no es este el artesano, el hijo de María? ¿No es este el hijo del carpintero? Artesano, carpintero, sin duda se trata de un mismo oficio. En sustancia, un hombre que trabaja con sus manos en la madera y probablemente también en el hierro o en la piedra, un ebanista, un herrero, un albañil, alguien que se ocupa en las faenas de la construcción. Precisan los historiadores que la mayoría de los carpinteros de Galilea en aquellos tiempos eran asalariados itinerantes que no realizaban sus tareas mayormente en su propio taller, sino que deambulaban por los pueblos y sus alrededores, atendiendo a las necesidades de cada momento, arreglar una ventana, levantar una pared, reforzar una puerta. Incluso es probable que Jesús trabajara en colaboración con otras personas para construir una casa o levantar una sinagoga. Y de todas maneras, el pobre de Nazaret tuvo que alternar necesariamente con tejedores, curtidores, herreros, alfareros, y ocasionalmente tuvo que convivir con otros diferentes grupos sociales que también laboraban con sus manos, como labradores y pescadores. Poco a poco, Jesús fue convirtiéndose en un experto trabajador, que sabe calcular con precisión las medidas y las dimensiones, el precio y el valor de las cosas. Más tarde, para explicar el misterio del reino, utilizará la sabiduría adquirida a través de la realidad cotidiana. Siempre hay peligro de que una brizna de virutas incruste en el ojo. Antes de levantar una torre, hay que calcular bien la hondura de los cimientos. Cuando la cosecha supera todas las expectativas, hay que ver la manera de ampliar los graneros. Lo que sucede cuando se edifica sobre arena. Estuvo bien metida en la vida real, no solo de su propio hogar y su oficio, sino también en la de sus vecinos. Entiende perfectamente de las faenas de la siembra, de la recolección de los frutos y de la vendimia, sabe de las redes barrederas y que los peces gordos van al canasto y los chicos se devuelven al mar, y cómo y cuándo
se paga a los jornaleros en la plaza al cabo del día. Siempre fue el carpintero de Nazaret. Su vida de trabajador manual lo marcó y nos marcó. Fue el hombre que sabe de los problemas del pueblo, y fue ese pueblo con sus problemas el que le confirió su talento particular, su manera de ser, de hablar y comportarse. La vida le enseñó que no solo la palabra, sino la mano del hombre puede hacer milagros, como transformar un retorcido tronco de olivo en una hermosa cuna. El libro. Es verdad que Nazaret tenía sinagoga, pero no tenía Bet HaMidrash, es decir, una escuela superior donde se impartían altos conocimientos sobre la ley por los escribas y doctores, venidos generalmente de la capital teocrática. Cuando al inicio de la evangelización se levantó Jesús en la sinagoga e hizo el comentario sobre un pasaje del profeta Isaías, los nazaretanos se quedaron estupefactos, sin poder creer lo que estaban oyendo. Lo habían conocido desde niño y sabían muy bien que no tenía estudios. En otra oportunidad, dice Juan, que los judíos se maravillaban y decían, ¿cómo sabe tanto sin haber estudiado? Era pues voz común y cosa sabida que Jesús no había asistido a las escuelas superiores ni tenía doctorados. Sin embargo, lo llamaban rabí, maestro. Este título no tenía por entonces necesariamente significación académica. Quien haya cursado estudios superiores de teología recibía el título de escriba, y aunque también a estos se los trataba de rabí, este calificativo tenía resonancias mucho más amplias y se aplicaba a personalidades de relieve, bien por sus conocimientos académicos, bien por otros motivos, por ejemplo, cuando alguien había alcanzado un notable y benéfico ascendente sobre otros, se le consideraba maestro de vida o rabí. Este fue el caso de Jesús. Solo a partir del siglo II de nuestra era se le dio a este título una significación estrictamente académica. En todo caso, al leer los evangelios, comprobamos que Jesús manejaba las escrituras con seguridad y aplomo, y con tanta competencia como los doctores más versados en la ley. ¿Dónde las estudió? El pobre de Nazaret no hizo una carrera eclesiástica como lo hiciera Saulo de Tarso a los pies de Gamaliel, de quien recibió el grado académico mediante la imposición de las manos, gesto que se designaba como semijá o apoyatura de manos. Quienes aspiraban a ejercer cargos relevantes en la sociedad civil o en la estructura levítica asistían a las escuelas rabínicas, pero el pobre de Nazaret no tenía aspiraciones protagónicas ni vocación rabínica, y así no buscó una preparación académica ni se relacionó con la clase sacerdotal. Fue un simple laico, considerado por los altos jerarcas de la capital como un ignorante del país del norte y como un entrometido en cosas que no entendía y no le competían. ¿Dónde estudió entonces? Sin duda en la sinagoga de Nazaret y en el oscuro taller de su propia casa, con dos insignes maestros, María y José. Probablemente aprendió también en las sinagogas a leer y escribir, al menos los rudimentos, al igual que los nazaretanos de esa edad, justamente con el objetivo primordial de estudiar la palabra, si bien el quehacer fundamental de la escuela de la sinagoga en relación con la escritura no era leer, sino memorizar los textos transmitidos y recibidos oralmente. Como todo israelita, Jesús sabía de memoria muchos textos bíblicos y probablemente todos los salmos. En todo caso, sorprendemos a Jesús notablemente familiarizado con las escrituras, y nuestra sorpresa no se debe a la facilidad dialéctica con que maneja los textos sagrados, sino al hecho de que toda su mentalidad está impregnada por la inspiración bíblica. Su cosmovisión, su comprensión del alma y el destino de su pueblo, su sentido profundo y último de la historia, en fin, toda su filosofía está empapada de espíritu bíblico
sin que vislumbremos ni por un instante un solo vestigio de cultura greco-romana. Incluso nos sorprende la destreza con que maneja la terminología bíblica. Sin embargo, nunca fue esclavo de la letra. Al contrario, valoró siempre y se supeditó más al espíritu que a la letra, más al contexto que al texto. Se movía con tanta soltura en el espíritu de la Biblia que podía darse el lujo de citarla no textual, sino libremente, muy seguro de no equivocarse, y por añadidura de hacer también la correcta distinción entre la letra misma y la intención del autor sagrado, como nos cuenta Marcos 10. La cultura bíblica recibida por Jesús en la sinagoga y sobre todo la que por ósmosis fue absorbiendo de las entrañas mismas del pueblo en el que estaba inserto, fue para él lo suficientemente eficaz como para transmitir su mensaje. Por eso, hoy podemos hablar de la civilización judeo-cristiana, porque debajo de la novedad del Evangelio palpitan las verdades eternas de la Biblia con las que se alimentó y forjó el alma del pobre de Nazaret. Por la Biblia sabía que todos nacemos iguales y libres, y que entre iguales no pueden existir el atropello o la opresión. Y si los hubiere, sabemos que eso contradice la voluntad de Dios. Por consiguiente, toda forma de esclavitud es aberrante, como lo es el culto a las grandes de la tierra, y sobre todo la adoración de las estatuas, sean estas de piedra, de carne o de concepto. Por eso mismo, ningún otro pueblo opuso a los romanos una resistencia tan tenaz y suicida como los judíos, salvo quizá los iberos de Numancia. El alma del pobre respiró siempre en esta atmósfera. Jesús fue como nadie hijo de la Biblia, hijo del pueblo bíblico.